chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 6 de Historia y Geografía para séptimo año básico. El objetivo de la clase del día de hoy es caracterizar y sintetizar por medio de la lectura de fuentes las primeras civilizaciones y el entorno en que éstas habitaban. Recordemos que en la clase anterior nosotros estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo eran las sociedades del periodo del Neolítico. La clase del día de hoy se entrelaza con la clase anterior, porque vamos a ver cómo estas sociedades del Neolítico se transformaron y pasaron a convertirse en grandes civilizaciones. ¿Ya, chiquillos? Ahora surge una pregunta. ¿Cómo van a surgir estas primeras civilizaciones? En primera instancia tenemos que considerar que los cambios que se sufrieron, ¿cierto?, las sociedades durante la época del Neolítico van a facilitar que surjan las primeras civilizaciones. Todas estas civilizaciones que vamos a estudiar ahora vivían, ¿cierto?, en entornos geográficos distintos y en algunos casos inclusive tenían muchos siglos de diferencia entre el nacimiento de una y el nacimiento de la otra. Estas primeras civilizaciones ya van a tener todas algunos rasgos y algunas características comunes, ¿ya, chiquillos? Eso sí, lo van a tener todas iguales. Y estos rasgos y características van a ser súper importantes, porque si falta alguno de estos componentes, no van a ser consideradas civilizaciones. Así que es muy importante que comprendamos que estos rasgos que van a tener todas estas civilizaciones van a ser importantes para poder determinar a una civilización, ¿cierto?, como civilización. La primera característica en común va a ser la edificación, ¿cierto?, y desarrollo en torno a ciudades. Sí, niños, esto quiere decir que estas grandes civilizaciones crearon y edificaron grandes ciudades que hasta el día de hoy son muy importantes. Y aquí iban a existir edificios, palacios, casas, inclusive, ¿cierto?, algunas calles y muebles para almacenar alimentos y otro tipo de cosas. ¿Se dan cuenta cómo pasamos de una aldea pequeñita en el Neolítico a una ciudad con grandes construcciones? Muy bien. La segunda característica y también importante es que van a tener un sistema político. Sí, se van a organizar de tal forma, ¿cierto?, que van a tener la presencia de un poder político centralizado. Esto quiere decir que va a existir una sola persona, ¿cierto?, que va a obtener todo el poder político y ellos, ¿cierto?, van a gobernar al resto de las personas de la civilización. ¿Ya? Este poder va a ser ejercido por un gobernante y se va a ejercer, ¿cierto?, en sociedades que son altamente jerarquizadas. ¿Y qué quiere decir que sean sociedades jerarquizadas? ¿Qué creen ustedes que se puede significar esto? Esto quiere decir que habían personas que eran superiores a otras ya en distintos ámbitos, como por ejemplo en las tareas que tenían que realizar, en las responsabilidades que tenían, en los beneficios que tenían y en el liderazgo que iban a tener. Y es así como vamos a formar una sociedad piramidal, en donde en la parte de arriba de la pirámide van a estar las personas, entre comillas, de mayor importancia, y luego vamos a ir bajando hasta la última parte de la pirámide, en donde vamos a encontrar a las personas, ¿cierto?, con menor rango o menor importancia dentro de esta civilización. Una tercera característica es que tenían rasgos culturales comunes entre ellas. ¿Y cuáles serán estos rasgos comunes? Primero, van a utilizar una o más lenguas para comunicarse. Van a tener creencias religiosas y eso es súper importante, ¿ya, chiquillos? Porque desde ahí van a nacer las creencias religiosas que tenemos en la actualidad. Y por último, van a practicar distintos tipos de costumbres y modos de vida y sociales también. Entonces, esa es la tercera característica de estas nuevas civilizaciones. Y la cuarta, ya, es que van a tener un gran desarrollo científico y tecnológico. Tanto es así que van a crear sistemas de escritura. Qué interesante, ¿cierto? Ya en esa época, sistemas de escritura.
Sí. Y estos sistemas de escritura, ¿cierto?, nos van a servir para tener vestigios escritos de lo que ellos hacían. ¿Ya, niños? Otra cosa es que van a mejorar algunas de las tecnologías que ellos tenían para, ¿cierto?, la agricultura. ¿Ya, niños? Eso es en el ámbito de los desarrollos científicos y tecnológicos. Ahora, para poder entender mejor todo lo que hemos estado hablando, tenemos que tomar en consideración que una civilización va a corresponder a un conjunto de sociedades. Ya no estamos hablando de un grupo chiquitito de personas, sino que estamos hablando de sociedades mucho más grandes, más de 1000 personas inclusive. ¿Ya, niños? Y estas sociedades, ¿cierto?, van a compartir un entorno geográfico en común. ¿Ya? Y también van a compartir una cultura en común. ¿Ya, niños? Y algunos ejemplos de estas civilizaciones van a ser Mesopotamia, Egipto, India y China. ¿Ya, niños? Ahora los invito a abrir la página 50 de su libro y observar el mapa que ahí aparece. Y en este mapa van a retratar los lugares donde estaban ubicadas estas civilizaciones. Tenemos que también considerar que estas civilizaciones se desarrollaron de manera autónoma, es decir, Egipto por un lado, Mesopotamia por el otro, India y China en lugares totalmente distintos, y se van a desarrollar de manera autónoma. Esto quiere decir que no van a tener contacto con las otras civilizaciones, sino que solamente van a ser ellos. Otro aspecto que también tenemos que considerar de estas civilizaciones es que al momento de generar sistemas de escritura ya no seguimos en la prehistoria, ¿cierto?, sino que pasamos a la historia, ¿ya? Porque la gracia de la historia es tener registros y vestigios escritos de lo que aquí acontece. Y esto es súper importante, ¿ya? Porque se han encontrado escritos muy antiguos de la civilización mesopotámica, y de los egipcios con los jeroglíficos, ¿ya? Porque ellos escribían todo lo que ellos hacían. Y es por esto, ¿ya?, gracias a estos escritos, es que nosotros ahora lo podemos estar estudiando. ¿Ya, chiquillos? Ahora, y por último, vamos a hablar sobre los entornos en donde estas civilizaciones se desarrollaban. ¿Ya? Para poder comprenderlas mejor, nosotros sí o sí tenemos que estudiar el entorno en donde estas civilizaciones se encontraban. Primero, vamos a tener que estas civilizaciones se van a asentar en espacios que tenían las condiciones necesarias y óptimas para el desarrollo agrícola, porque la base de la economía de todas estas civilizaciones era la agricultura, ¿ya? Por ende, tenían que asentarse en lugares donde hubieran fuentes de agua dulce o ríos, ¿ya, chiquillos? Pero les van a surgir algunos problemas en este entorno en el que ellos estaban, porque tenían, por ejemplo, que controlar la crecida de los ríos. Cuando se desbordaban estos ríos, ellos tenían que tener técnicas necesarias, ¿cierto?, para poder controlar, ¿cierto?, que esto no sucediera y no se ahogaran todos los cultivos que ellos tenían. Y por otro lado, ¿cierto?, al vivir cerca de ríos, también tenían que lidiar con los periodos de sequías, ¿ya? Porque también van a haber periodos de sequía en donde el río bajaba o se secaba por completo. ¿Ya, niños? Es acá, por eso, que estas civilizaciones que nosotros estamos estudiando se van a llamar civilizaciones fluviales. ¿Ya, chiquillos? Porque se asentaron en ríos. Cerca de ríos también. Y es acá donde van a ser diferentes espacios geográficos que vamos a estudiar. El primer espacio geográfico va a ser lo que se denomina el creciente fértil, ¿ya? Y este creciente fértil está ubicado entre Asia y África, ¿ya? Y va a favorecer, las condiciones naturales para el desarrollo agrícola de las civilizaciones que allí se encuentran, ¿ya? Va a recibir este nombre por la forma de lunita, ¿cierto?, que se va a presentar al momento, ¿cierto?, de representar y de unir estas dos civilizaciones en un mapa, ¿ya? El creciente fértil se desarrollaron dos grandes civilizaciones súper importantes. La primera es la civilización mesopotámica y la segunda, la civilización egipcia. ¿Ya, chiquillos?
Otro espacio geográfico que nosotros vamos a estudiar va a ser el Lejano Oriente. Y aquí se van a desarrollar otras dos civilizaciones que también son importantes, ya que van a ser la civilización india y la civilización china. La civilización india se va a establecer cerca del río Indo y la civilización china se va a asentar cerca del río Amarillo y Azul. ¿Ya, niños? Otra cosa que me faltó decir sobre la civilización egipcia y mesopotámica es que también se asentaban al lado de ríos. Los egipcios se desarrollaban cerca del río Nilo y los mesopotámicos cerca del río Tigris y Éufrates. Ahora los invito a realizar las actividades que están propuestas. Primero, los invito a leer la fuente A de la página 52, ¿ya? Y ahí van a encontrar un mapa y donde se ubicaba el creciente fértil y el Lejano Oriente, donde estaban ubicados. Y van a leer las fuentes B y C de la página 53, donde se explican otros asentamientos humanos que por cosa de tiempo no los alcanzamos a estudiar, que van a ser los asentamientos de las civilizaciones fenicias y minoicas en el Mediterráneo y las civilizaciones chavín y olmeca en América. ¿Ya, niños? Luego los invito a leer la fuente C, que va a explicar el desarrollo también de las civilizaciones americanas. Y ahí tienen que responder las preguntas 1 y 2 de la página 53. Y por último, los invito a hacer una actividad también en su cuaderno. Y esta actividad tiene que ser un cuadro de síntesis, ya, chiquillos, en donde vamos a tomar toda la información que aparece en nuestro libro y la vamos a traspasar a un cuadro para que quede mucho más ordenada. El cuadro tiene que ser algo similar a esto. ¿Ya? No sé si se ve. Tienen que ocupar los siguientes criterios. Nombrar la civilización. En este caso tenemos la civilización mesopotámica, Egipto, India, China, minoica, fenicia, olmeca y chavín. ¿Ya, niños? Eso es lo primero que tienen que hacer. Luego tienen que escribir el espacio geográfico donde se desarrollaban. Por ejemplo, la civilización mesopotámica se desarrollaba en el creciente fértil. Muy bien. Luego tienen que escribir las características de estas civilizaciones y por último los años, ¿cierto?, donde, en los que se desarrollaron. Toda esta información aparece en su libro. ¿Ya, niños? También les voy a escribir los criterios. Recuerden, abajo en el bloc de notas van a estar los criterios escritos que tienen que utilizar en sus cuadros y las otras actividades. Recuerden también que tienen que mandar registro, ¿cierto?, de lo que están haciendo al correo institucional cisdepartamentodehistoria@gmail.com. Les mando un beso gigante, cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo video.